de paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Precioso este himno para alcanzar la salvación. Nuevamente, buenas noches, hermanos. Vamos aquí porque Dios nos permite, ¿no? El otro himno que vamos a cantar es el himno número 20. Himno número 20. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los
los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recoger los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué bueno, ¿no? Este himno tan hermoso, porque nos dice cómo es nuestro corazón, ¿no? Cuán grande es Él, porque su corazón es tan grande y nos muestra muchas maravillas, ¿no? Muy pronto va a venir el pastor de Perú y con él vamos a escuchar mucha palabra. Vamos a continuar el himno 227. Me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor,
pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni duda ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Especialmente a mí me pone en dificultades, ¿no? El Señor en el coro. A todos, algún momento, este momento especial para mí, tienen que practicar bastante las alabanzas, ¿no? Es así, ¿no? Como Dios nos guía a cada uno de nosotros. Ahora vamos a cantar el himno número 446. Los hermanos ya se están apresurando, también ya tenemos esta semana ya el viernes y el sábado la venta de garage, ¿no? El himno número 446. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey, Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis mañanas, sin pensar, Cristo en todo es Señor. Batallas ganó el amor por mi paz, Cristo en todo es Señor.
Cristo en todo es Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso, Él me puede salvar. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Amén, gracias. Realmente Dios me ha puesto en una situación bien, ¿cómo se dice? Me ha puesto, me ha enaltecido, me ha bajado bastante, ¿no? Con un himno, imagínense en la vida como un himno, a veces la incredulidad, tantas situaciones que se presentan, y me recuerda esta parte, por ejemplo, cómo Dios al pueblo de Israel lo ha traído, ha abierto el mar rojo, solamente teniendo esa fe, ¿no? Bueno, esta noche también oremos, hermanos, esta noche oremos. Señor Padre, esta noche estamos muy agradecidos porque usted nos permite llegar a la iglesia, aún con dificultad, con situación, bajando los corazones, Señor. Muchos hermanos se enaltecen, Señor. Muestra una muestra como hoy, Señor, enaltecido en algunas situaciones, pero usted fácilmente humilla el corazón, Señor, humilla a la persona. Esta noche, Señor, permita que el siervo, Señor, tenga su corazón para transmitir su palabra, Señor. Hay muchas actividades en la iglesia, Señor. Permita que los hermanos lleguen a escuchar su palabra, Señor. Así también esta semana, Señor, se está haciendo la oración por el terreno, por las actividades, por la venta de gras, Señor, por los LF, Señor, por la visita del pastor de Perú, Señor, que va a traer mucha palabra para nuestro corazón y principalmente para muchos líderes, Señor, de otras iglesias, para solamente conocer su palabra, Señor. Y lo hermoso es que tener esa salvación y la vida eterna mediante su Hijo, Señor, como Él dio su vida, su sangre, todo para que nosotros seamos libres del pecado sin hacer nada, Señor, solamente creyendo, Señor. Gracias te doy esta noche, Señor, por permitirnos reunirnos acá para escuchar su palabra, Señor. Te pido mucha bendición, mucha gracia, Señor, para las demás iglesias que también están haciendo ese culto de oración, Señor. Te agradezco todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando con el programa, vamos a pedir, ¿no? ¿Quién quiere testificar cómo el Señor está trabajando en su hogar, en su vida, en su trabajo? ¿Algún joven cómo está trabajando en sus estudios? Les invito para que testifiquen. El testimonio es muy importante porque el testimonio nos edifica, nos da mucha bendición y nos ayuda en las dificultades. ¿Quién quiere testificar? ¿Alguien? Cuando estábamos en la zona, la primera vez que fui a la zona, el guía, nadie quería testificar, pero ahí era ya, pan, usted testifique. Así uno empieza, ¿no? Testificar. Le podemos invitar al hermano Martín. ¿Puede testificar, hermano Martín? Buenas noches, hermanos, hermanas. Agradecido esta noche a Dios. Estamos con una semana de oración. Algunos han llegado, algunos no llegan, ¿no? Y somos así en nuestros corazones, ¿no? Solamente Dios que nos dirija a cada uno de nosotros, hermanos. Esta noche
Yo le agradezco, hermanos, aunque vivo lejos, ¿no? Pero estamos llegando, hay veces también, el día lunes he venido a dejarla para venta de garajes, después he vuelto nomás, ¿no? Y bueno, pues estaba ayer acá, también hoy día, mañana también y estaremos semana de oración, el viernes también tenemos nosotros el 4, ah, el Zona Sur, tenemos unido acá en la iglesia, ¿no, hermano? Acá, para programar para CLF que viene, para Zona Sur. Entonces ahí también vamos a estar acá, hermano. Dios nos permite estar acá. Yo le agradezco solamente a Dios, hermanos. Primeramente, por la salud que tengo, hermanos, ¿no? Eso es lo que agradezco a Dios. En su mano poderoso, en su mano santo, escondido y guardado, protegido y lavado con su sangre, santo, justo, perfecto, hermanos, en su mano encomendado mi vida. Solamente Él me puede dirigir mi vida, hermanos. No hay otro, no hay otro, hermanos, ¿no? Aunque lejos es, pero así llegamos con mi esposa los dos, ¿no? Hay veces también, en camino también, mucho correteas también me dice mi esposa, ¿no? Oye, soy así, ¿no? Este viejo dinosaurio, hermano, no puedo olvidar ese corretear, hermano, en el camino, hermanos, ¿no? Esa es mi debilidad que tengo, hermano. Entro a la cabina, ya quiero pasar cualquier coche que me está obstruyendo, hermano, ¿no? Entonces eso muchas veces comienzo a meditar, ¿cuánto será que alguien me enchufa o yo le voy a enchufar a un? Eso solamente Dios que no permita. Por eso muchas veces salgo orando, ¿no? Dios dirígeme a la iglesia. Te entrego mi mano, mi vista, mi oído, mis pies. Este viejo por ahí se encoge su pie. Ya no obedece a mi pie. ¿Qué hago? Solamente Dios puede trabajar, hermanos, ¿no? Mi vista, ¿no? Mi oído, ¿no? Solamente Dios puede dirigir. Solamente Dios puede guiarme a mí, hermanos, ¿no? Digamos, 1 hora de viajes de aquí a allá, también subida igual allá. Entonces, un poco, ya hemos hecho cansar ya hemos hecho cansar ya nos sentimos, no importa 1 hora que sea, pero ya nos sentimos, ¿no? Igual llegamos acá, igual llegamos allá, igual llegamos, hermanos, ¿no? Solamente Dios nos dirige, hermanos, cada uno de nosotros, solamente Dios puede cambiar nuestro ser, hermanos. Muchas veces también me liga esa, decir, no voy esta noche, no puedo ir, ¿no? Así, pero ya estoy acá, nomás está me pareciendo, ¿no? Ya estamos acá también, hermanos, ¿no? Hay veces nuestro pensar es así, pero ya estamos acá también en la iglesia, hermano. Eso es importante, hermanos, que solamente Dios nos dirija a cada familia, a cada hogar, hermanos. Yo le agradezco a Dios, esta noche también estamos reunidos para semana de oración y también mañana también lo mismo. Hay que seguir adelante, hermanos, hay que orar por los siervos y también para el pastor Andrés, que está en Colombia, hermanos, y también, hermano, orar por las iglesias que existen en Bolivia, hermanos. Todo lo que están dirigiendo, los seminaristas y también evangelistas, hermanos. Lo único nos toca orar, hermanos, agradecido a Dios por la salvación que llegó a Bolivia y en medio de esa palabra somos, hermano, hemos recibido la salvación, el perdón del pecado, hermanos. Yo le agradezco a Dios, hermanos, solamente nos toca seguir adelante. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Martín. Cómo el Señor trabaja, ¿no? Nosotros no teníamos nada planeado, pero para el CLF, solamente visitando una iglesia, un hermano conocía, solamente llamando, fácilmente consiguió la fecha para hacer el CLF. Uno piensa que tiene peso para las preparaciones, pero teniendo la guía de la iglesia de pastor, fácilmente se aliviana todo, ¿no? Porque realmente nos trae el corazón de Dios para poder comprender cuál es el propósito, ¿no?, de los LFs que se están realizando. ¿Alguien más quiere testificar algo breve? Bueno, continuando con el programa, vamos a invitar, ¿no?, al coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar los himnos. Vamos a sembrar y sin Cristo no tengo nada. Los podemos recibir con un aplauso.
Mientras preparan todo, en la madrugada el Santo Evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el Evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo
Bueno, ¿no? Qué hermoso coro, ¿no? Yo me voy a integrar a este coro porque necesito bastante. Ya nomás me tienen que apuntar porque ya voy a estar desde el próximo, ya voy a estar, porque así Dios muestra, ¿no? A cada uno de nosotros en la iglesia muestra y sí o sí voy a estar porque Dios quiere que aprenda bien. Y voy a aprender con la guía de la hermana, guía de la iglesia, a cantar. Mejor que el hermano Henry tiene que cantar. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un video lo van a preparar, ¿no? Este video es promocional de la venta de garage, ¿no? Que se va a realizar a partir del día viernes, sábado, con tanto esmero están preparando los jóvenes, la iglesia, siempre recibiendo la guía, ¿no? Y están difundiendo, están haciendo volantes. Vemos ese hermoso video, ¿no? Cómo los jóvenes lo han preparado, ¿no? Tan hermoso lo han preparado. Lo vamos a ver. Cómo también el misionero, ¿no? Fue con los jóvenes a difundir esta venta de garage, ¿no? Yo me acuerdo que sí, uno se hizo en una ocasión con el pastor William también, acá, y hubo mucho éxito, ¿no? Se hacía con yuanes para conocer un poco la moneda de Corea, ¿no? ¿Podemos ver el video? ¿Ya está listo? Llegó a La Paz. Venta de garaje más feria de comida coreana. ¿Qué harías si te digo que todo lo que buscas está en un solo lugar? Sí, todo. Ropa, libros, muebles, comida coreana, presentaciones especiales y mucho más. Este viernes 12 y sábado 13 de septiembre en la sede vecinal de Purapura, a 15 minutos de la estación central, de 9 a.m. a 5 p.m. Etiqueta a tu amigo con el que vendrás. Por cierto, el juego de calamar regresa. Bueno, no, qué hermoso, ¿no? Cómo se está preparando. Y hermanos, tenemos que estar todos, ¿no? Y con nuestros invitados también. Ahora es bueno, ese es el momento más importante. También pedirles a los hermanos que pongan en modo silencio sus celulares para poder escuchar y no interrumpir, ¿no? Vamos a tener la prédica del evangelista Dan Paco. Sí, buenas noches hermanos, hermanas. ¿Cómo se encuentran en esta noche? ¿Lleno de frío? Sí, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Que está pasando el frío, ¿verdad? Sí. Dice que el lugar más frío es donde existe la ausencia de Dios. ¿Me dejo entender? Ahí, es el lugar más frío. Porque Dios es la luz, ¿sí? Dios ilumina y Dios puede darnos como cobijarnos por medio de su gracia. Vamos a leer la Biblia esta noche, el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, versículo desde el 1 voy a leer. San Marcos capítulo 2, versículo desde el 1. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4,
y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sí, hasta el versículo 12 he leído. Y estamos agradecidos a Dios. Este tiempo estamos haciendo los preparativos, ¿sí? Los preparativos para la feria, ¿no? La feria, la venta del garaje, y asimismo el juego del calamar, ¿verdad? La feria de comida. Entonces, aún esta actividad nosotros pensamos que iba a ser algo tan sencillo, ¿sí? Hacia un principio, pero Dios y cada vez iba cambiando, ¿sí? Nos iba cambiando y al final se está volviendo una actividad muy grande. Antes no pensábamos hacer publicidad, ¿no? Invitar, nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, Dios nos va ampliando, ¿no? Nuestra mentalidad, la visión. Entonces, de esa manera nosotros podemos agradecer a Dios, aunque tal vez para muchos no pueda ser tan como significativo, ¿sí? Para muchos. Pero Dios quiere trabajar en nuestra vida, ¿o no quiere? Sí, quiere trabajar de esa manera, sacarnos de ese mundo y tranquilo que queremos vivir, ¿verdad? Aparentemente nosotros queremos vivir tranquilos, sin dificultades. Sí, aparentemente para eso, para nosotros es bueno o no es bueno. Para nosotros es bueno, ¿verdad? Entonces Dios quiere sacarnos de ese lugar y enseñarnos acerca de su corazón. Por esa causa Dios nos está permitiendo esa gracia. Por eso con los jóvenes estamos saliendo, ¿no? A promocionar. Estamos visitando los colegios de aquí de la zona, ¿no? De alrededores, para que puedan llegar, ¿sí? A esta actividad. Así de esa manera puedan formar parte. Dentro del programa también vamos a anunciar el Evangelio, ¿sí? Entonces todos tienen que venir con su Biblia. ¿Está bien? ¿O no? Es un tiempo para evangelizar, ¿sí? Es un tiempo para compartir. Entonces, de esa manera vamos a compartir la palabra con todos nuestros visitantes. De esa manera Dios nos permite anunciar el Evangelio. Ese es el único propósito, ¿verdad? Anunciar el Evangelio. Cada vez cuando yo pienso y medito, de verdad, en este lugar, ¿por qué tengo que estar? Entonces siempre puedo ver y recordar, es la promesa de Dios. De verdad, si Dios no hubiera establecido su promesa en el corazón del siervo, el pastor Oxopar, tampoco estaría en este lugar. Tampoco. Pero Dios nos encaminó de esa manera, ¿sí? Hacia su promesa. Aún yo era distante, era una persona que estaba perdido, pero dentro de la promesa de Dios ya estaba incluido. Por eso en el tiempo perfecto,
Dios me llamó. En el tiempo perfecto Dios me permitió llegar a este lugar. ¿Verdad? A ustedes no, ¿verdad? Sí, es verdad, ¿sí o no? En el tiempo perfecto Dios permitió, ¿verdad? Aún cada uno vagábamos según nuestro instinto, según, ¿no?, nuestro punto de vista, pero Dios nos llamó y de esa manera nos hizo formar parte de este camino, ¿verdad? ¿Entre ustedes alguien planificaba? Yo estoy participando en la iglesia tal, en tal año voy a conocer la iglesia de Misión Buenas Nuevas, ¿así tenían? No, no había nada, ¿no? Pero Dios de esa manera nos encaminó, ¿verdad? De esa manera Dios empezó a trabajar en nuestra vida y de esa forma nosotros hemos llegado a formar parte de la promesa de Dios. Nosotros, ¿no? Y en el libro de Salmos, ¿no? Salmos capítulo 2, versículo 8. Y Salmos capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice la palabra? Sí, ahí está escrito, ¿no? Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa promesa fue establecida en el corazón del siervo. Esa promesa fue establecida en el corazón del pastor Oxopar. Y a través de esa promesa, pastor Oxopar desafió, creyendo que Dios va a trabajar o no va a trabajar. Sí, él tuvo la certeza. Dios va a trabajar. Dios me dio su promesa. Por esa promesa el siervo empezó a enviar, ¿sí?, diferentes misioneros a diferentes ciudades, países. Y de esa forma el evangelio llegó a nuestra vida. Dios usó alguna persona para que nosotros lleguemos a este camino o no, ¿verdad? Dios usó de esa manera. Yo estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido a Dios que Dios usó, ¿no?, parte de mi familia para encaminarme a este camino. De esa manera, yo puedo agradecer a Dios. No era casualidad o era casualidad. No era casualidad. Entonces, de esa manera Dios me dirigió y me permitió formar parte de la promesa que Él había establecido. Por esa razón, hoy puedo estar en este lugar. Entonces puedo agradecer. Antes, ¿cómo vivía? Una vida engañado, solamente viviendo en un mundo superficial a través de mi forma nada más, buscando una manera en la cual pueda agradar a Dios. Eso era, únicamente tenía que buscar una manera para agradar a Dios. Por esa razón, ¿qué tenía que mostrar? Tenía que mostrar ante la sociedad, delante de las personas. ¿Qué tenía que mostrar? Una buena apariencia, ¿verdad? Una buena actitud, así, ¿verdad? De esa manera tenía que mostrar. Entonces, aunque las personas me miraban según, o me calificaban según mi apariencia, pero dentro de mi corazón tan difícil había paz. Por esa causa Dios empezó a encaminarme. Cuando Dios me permitió escuchar el evangelio, entonces ahí Dios empezó a trabajar en mi vida. ¿De ese momento cambió o no cambió? Desde ese momento cambió. Aunque a un principio mezclaba y como mis obras dentro del evangelio. ¿Me dejo entender? ¿Alguna vez qué pensaba? Alguna vez yo pensaba, sí, de verdad yo era bueno, ¿sí o no? De verdad yo era bueno delante de Dios. Yo iba a la iglesia, oraba también al Señor, algunas veces ayunaba también. Entonces, está bien, ¿sí o no, verdad? Entonces, en algún momento confuso de mi vida, ¿qué pensaba? Solamente me faltaba el perdón de pecados nada más, ¿no? ¿Qué le parece? ¿No? Solamente, eso me había faltado, ¿no? Porque yo ya era bueno, ¿sí o no, verdad? Era bueno, hacía una cosa, hacía otra cosa. Entonces, ¿solamente qué me faltaba? Necesito nomás el perdón de pecado, no me faltaba. Así. De esa manera, en un tiempo, empecé a vivir engañado. ¿Me dejo entender? Así. Solamente el perdón de pecado me faltaba. Claro. Entonces, ahora como ya Dios me permitió la salvación, me permitió ser perfecto, entonces ya, ¿la bondad hay en mí o no hay en mí? Claro, siempre he sido bondadoso, ¿sí o no? No.
A ver, que alguien me atestigue que yo era malo, así de esa manera, ¿no? De esa manera quería compararme delante de la sociedad. Pero Dios, que es tan misericordioso, a través de la palabra, Dios me empezaba a mostrar mi verdadero ser. ¿Me dejo entender? A través de la palabra empezó a mostrarme. Ese hombre tan bondadoso que supuestamente se creía, empezó a manifestarse ¿qué? La maldad. ¿Me dejo entender? Empezó a manifestarse la maldad. Entonces, cuando se empezó a manifestar la maldad, ¿era agradable para mí o no era agradable? No era agradable. En alguna ocasión, cuando escuchaba el comentario de algunas personas y me hacían me hacían una referencia. Adán, antes tú eras bien bueno, pero ahora te has convertido diferente. ¿Sí? Has cambiado. Entonces yo decía, ¿cómo voy a cambiar? ¿He cambiado para mal o para bien? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, según mi concepto, he escuchado el Evangelio, ¿tengo que cambiar para mal o para bien? Tengo que cambiar para bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero era algo extraño. Me empezaba a salir bastantes cosas malas. ¿Qué le parece? Empezaba a manifestarse cosas malas. Yo decía, pero ¿por qué razón se manifiestan tantas cosas malas? Pero si antes no se manifestaban esas cosas malas, ¿no? Por esa razón yo era bueno. Pero era algo extraño. Empezaba a manifestarse el deseo, empezaba a manifestarse, ¿no? La envidia, la codicia, automáticamente. Empezaba a tener rencor dentro de mi corazón. Entonces era algo extraño. Antes parecía que no tenía eso. Antes parecía que no me interesaba. ¿Me dejo entender? Pero de pronto, después de haber escuchado ya la verdad, ¿qué sucedía? Todo era importante. ¿Entiendes? Entonces era algo muy extraño. Entonces, y un día, gracias al siervo, ¿no? Entonces, teniendo la comunión con el siervo, yo le expresaba, no entiendo. Yo, pastor, antes era muy bueno, era muy reconocido, pero ahora totalmente diferente. Entonces, de esa manera el pastor me leía, ¿no? El pasaje de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Génesis 6, 5 dice, ¿no? Y vio Jehová, dice, ¿verdad? Que la maldad de los hombres era poca, dice. Era mucho, dice, en la tierra. Y que todo designio, dice, de los pensamientos del corazón que eran de continuo solamente el mal. Entonces para mí era como algo difícil. Yo decía, pero no, ¿cómo puede ser así? Sí, yo creo que el fulano es malo, ¿no? Pero de mí no era así. Por eso tenía una confusión. ¿Sí? Entonces el siervo me decía, entonces, ¿cómo has recibido la salvación? Me dijo. ¿No? ¿Cómo recibiste la salvación? Pues recibí la salvación creyendo que Jesús murió, había lavado todos mis pecados, ¿no? Así. Entonces, de esa manera. Pero ¿cómo puedes comprender si todavía en tu corazón mismo tú piensas que hay muchas cosas bondadosas? Así. ¿De qué Dios te salvó? Me dijo. Entonces dentro de mi corazón empezaba a cuestionar. De verdad, o sea, no entiendo, ¿no? No entiendo. Entonces de esa manera él empezó a compartirme acerca de mi maldad. Empezó a compartirme acerca de mi verdadero ser. Empezó a transmitirme. De verdad, él me dijo una cosa. Y él me indicaba, ¿no? Adán, en un paño, en un bordado, ¿no? Para hacer un remiendo,
si está viejo la prenda y tú remiendas con una prenda nueva, entonces va a ser bueno o malo, me dijo. Entonces, si yo pongo una prenda nueva para remendar una prenda vieja, ¿no? Así. Entonces, ¿va a ser o no va a ser adecuado? Va a ser pérdida la prenda nueva que estoy colocando, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, de esa manera él me dijo. En tu vida, sí, Dios debe establecerse en tu vida, pero tu ser verdadero debe ser eliminado. Así de esa manera, me decía, ¿no? Entonces tu verdadero antiguo ser no sirve. Entonces, y tenía más confusión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No tengo que existir o qué? ¿No? No entiendo, sí, porque de verdad no entendía, ¿no? Era tan como tan tonto, ¿no? Así, no entendía mucho. Entonces, de esa manera el siervo me empezaba a explicar. Un día me hablaba sobre el tema del vino. En la Biblia sale, ¿no? Dice que el vino nuevo hay que echar en odres nuevos, ¿verdad? Así. Yo nunca sabía el tema del vino, pues no, tampoco sabía que era odre. Entonces estaba más perdido. De esa manera él me explicaba y me decía así, como un envase, ¿no? Una vasija, ¿no? Así de esa manera. Una vasija nueva, puedes echar vino nuevo. Si tú echas el vino nuevo en una vasija vieja, entonces automáticamente el vino, al principio no es efecto, ¿no? El vino se le echa, pero a medida que va pasando el tiempo va fermentando y va creando, ¿no? Como fuerza, ¿no? Va creando fuerza. Entonces, si la vasija no es tan resistente como para aguantar eso, va a explotar, me decía, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, si la vasija se explota, ¿qué va a suceder? El vino se va a derramar, ¿no? Así. Entonces, todo lo que ha contenido se va a destruir, me dijo. Si en tu corazón tú quieres que Jesucristo se establezca, si tú quieres que en tu corazón se establezca Jesucristo, es muy importante. Adán debe morir. Adán tiene que ser una nueva vasija, pero si en tu misma vasija tú quieres recibir, automáticamente vas a ser eliminado, ¿no? Te vas a autoeliminar, porque el poder de Jesucristo no va a aguantar tu envase. Así de esa manera el siervo me explicaba. Entonces de esa manera empecé a pensar, de verdad, entonces ¿qué va a suceder? ¿No? Entonces mi ser, el siervo me explicaba que esa vasija vieja es mi ciencia, ¿sí? Es mi razón, mi trayectoria. Entonces, encima de mi trayectoria, encima de mi ciencia, quiero recibir Cristo en mi vida. Entonces va a ser una vida bien confusa mi vida. ¿Me dejo entender? O sea, no voy a poder vivir una vida tan pura como Dios quiere, sino me voy a autoeliminar. ¿Me dejo entender? Y de esa manera él me explicaba. Por esa causa, y quería yo hacer prevalecer mi razón, quería hacer prevalecer mi justicia, y encima de eso quería que Dios me bendiga. ¿Me dejo entender? Entonces de esa manera el siervo un día me dijo, ¿no? En ese tiempo, si tú quieres vivir de esa manera, de aquí a muy poco, de aquí a muy corto tiempo, desaparecerás de la iglesia. Así me habló. ¿Por qué? Me dijo. Porque tu misma ciencia te va a engañar. Tu misma ciencia te va a destruir. Así. Aún tú tengas el conocimiento de que Cristo murió en la cruz por tus pecados, aunque tú tengas el conocimiento que Jesús limpió tus pecados, pero si tú sigues guardando tu propia ciencia, tu ciencia mismo te va a destruir. Es como, otra forma me dijo, es como, serás como una persona, serás como un cerdo, me dijo así, serás como un cerdo que echa las perlas, me dijo. Es como si un cerdo pusiera las perlas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué va a hacer el cerdo? ¿Va a valorar o no va a valorar?
El cerdo no va a valorar, no sabe el valor. ¿Qué va a hacer? Con las mismas perlas va a ir a revolcarse, me dijo, ¿no? Así. Entonces, a ese extremo tú vas a llegar, así me habló. Entonces, para mí era como una ofensa, ¿sí? ¿Por qué era una ofensa? Porque yo pensaba que soy mejor, ¿sí o no? Solamente, ¿qué me faltaba? El perdón de pecados nomás me faltaba. ¿Me entiendes? Así de esa manera. Por eso el siervo y me dijo, no hay problema. Yo voy a ver cómo Dios va a trabajar en tu vida. Así de esa manera, y un día pensando que era incoherente lo que me estaba explicando el siervo, me alejé. ¿Sí? Me distancié, ¿no? Entonces, distanciándome, yo pensé, yo tenía choque con mi hermana, ¿no? Y vino a visitar, ¿no? Recién. Entonces tenía choque. Entonces ella me hablaba, yo le decía en ese tiempo, no, ahí en lugar de hablar de amor te condenan. ¿Me entiendes? Dios es amor. Yo he ido a tal iglesia, pero ahí te condenan. Dicen que soy malo. ¿Cómo puedo ser malo? ¿No? Dicen que soy así. Entonces teníamos ese problema. De esa manera, Dios más adelante empezó a enseñarme, ¿sí? Entonces, a un principio era eso, ¿no? Teníamos ese conflicto. Luego de ahí pasó, es verdad. A un principio pensé, Dios ya me lavó, me limpió de mi pecado, ¿sí o no, verdad? Ya no soy ya pecador. Entonces, mis compañeros, y en ese entonces, ¿qué hacían? Sí, ¿no tienes pecado? Sí, ya no tengo pecado. Y si tomas, también ya no tengo pecado. ¿Entiendes? Y si haces esto, no, ya no tengo pecado. ¿Por qué no tiene pecado? Jesús ya murió. Así. Entonces, de una manera tan superficial había comprendido el amor de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera se empezó a manifestar con fuerza la maldad. ¿Me dejo entender? Así de esa manera. Entonces, de esa manera empecé a vivir una vida tan sucia, así, en un corto tiempo. Así, en un corto tiempo. Entonces, de esa manera empecé a confundirme. Antes de conocer y este evangelio, vivía como vivía, diferente vivía. Pero después de conocer el evangelio, ¿qué pasó? Totalmente ha cambiado. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Creo que está mal esa iglesia de verdad. Entonces mis amigos me decían, es una secta. Sí, creo que es una secta de verdad. Sí, no tenía el conocimiento, no entendía la palabra, no conocía la Biblia. Simplemente como por algunos comentarios o algunos pasajes de la Biblia que hablaban de esa manera, simplemente quería reforzar, ¿sí?, en mi ser. Pero, y de esa manera empezó a cambiar. Por esa razón, ¿no? Entonces, Dios empezó a trabajar en mi corazón. Por eso, ¿no? Después de un cierto tiempo y volviendo donde el siervo, le pregunté, disculpe, así empecé a vivir. Claro, eso eres tú verdaderamente. Tú eres una persona llena de maldad. Tú eres una persona que de ti solamente la maldad se va a manifestar. Nunca se va a manifestar la bondad. Satanás te engañó haciéndote creer que tú eres bondadoso. Satanás te engañó haciéndote creer que tú eres bueno. Por eso dentro de tu misma ciencia es imposible que Dios pueda establecerse. Así me hablo. Entonces de esa manera el siervo empezó a compartirme el evangelio. Entonces de esa manera empecé a entender verdaderamente yo soy prácticamente como fruto del pecado, ¿sí? Solamente en mí hay el pecado, ¿sí o no? ¿Qué frutos voy a dar? Solamente el pecado. Aún quiera hacer muy buenas cosas, de mí siempre se va a manifestar la maldad. Entonces de esa manera Él me enseñaba. Entonces de esa manera Él me encaminaba. Para mí no era bien lógico, ¿sí? Por eso para mí parecía algo, un engaño nada más. Pero de esa manera, a través de la palabra, me empezó a encaminar, me empezó a mostrar. Entonces Dios me hizo comprender
que yo vivía al igual que una mujer adúltera nada más. ¿Me dejo entender? Aún viviendo en adulterio, queriéndome justificar por mí mismo, queriéndome mostrar que soy bueno. ¿Me dejo entender? Viviendo en la suciedad, automáticamente mi ciencia me enseñaba. ¿Qué me enseñaba? Eso no es problema, ¿sí o no? Eso es normal. Todas las personas tienen ese deseo, ¿sí o no? Todas las personas del mundo viven así, no es malo. Entonces, de esa manera esa ciencia se empezó a establecer. Entonces, esa ciencia me empezó a engañar. Y de esa manera empezó a vivir una vida tan miserable delante de Dios. Entonces, Dios por esa causa me empezó a encaminar por medio de su gracia. Dios me empezó a dar su misericordia en mi vida. Así de esa manera Dios me enseñó, me encaminó y me permitió entender verdaderamente sobre el corazón de Dios en mi vida. Si Dios no me hubiera tenido esa misericordia, ¿qué sería de mí? ¿No estaría en este lugar o estaría? No estaría. Seguiría vagando según mi ciencia y de esa manera una vida engañada. Pero Dios me empezó a enseñar: Adán, tu vida, tu naturaleza es solamente el mal. Adán, solamente por mí tú puedes vivir una vida perfecta. De esa manera Dios empezó a encaminarme. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, 10 y 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchas personas me sacaban estos pasajes de la Biblia. Entonces, dentro de este pasaje de la Biblia está hablando algo bien literal, ¿verdad? ¿Qué está hablando? Si tú eres borracho, ¿puedes entrar al cielo o no? Si tú eres adúltero, ¿puedes entrar o no puedes entrar? Si tú eres ladrón, ¿puedes entrar? Y si tú eres estafador, ¿puedes entrar al reino de Dios? Entonces, de esa manera está hablando específicamente. No puedes entrar al reino de Dios. De esa manera, dentro de mi corazón tenía ese peso. Yo soy de esta característica. ¿Será que puedo entrar al reino de Dios? La Biblia dice que no puedo entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué quería hacer? Quería cambiar esa conducta. ¿Me dejo entender? Quiero cambiar esa conducta para sentirme merecido para entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Entonces, de esa manera vivía en esa vida bien agobiado. Entonces, Dios, a través de su siervo, me impulsó y me hizo leer el versículo 11. ¿Sí? Entonces, el versículo 11 está hablando, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así habla, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Sí, eso eras, ¿verdad? Tú eras un ladrón, tú eras un adúltero, eras un borracho, eras un maldiciente, eras un estafador, eras todo. Pero Jesucristo te lavó. Así habla, ¿verdad? Jesucristo te lavó. Entonces, si Jesucristo me lavó, ¿sigo siendo o ya no soy? Si Jesucristo me lavó, significa que ya no soy ya. ¿Me dejo entender? Sí, antes tenía ese antecedente, pero Jesús me lavó. Por eso dice: ya habéis sido lavados. Así dice, ¿verdad? Entonces, si he sido lavado, entonces, ¿hay eso o no hay eso?
Ya no existe ya, porque Jesús ya me lavó. ¿Me dejo entender? Jesús ya me lavó. Entonces, si Él me lavó, Él dice que también, ¿qué me hizo? Me santificó. Así dice, ¿verdad? ¿O no dice así? Sí, ya me santificó. Luego dice que me justificó, ¿verdad? Ya, ¿en qué manera me justificó? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así de esa manera. Entonces, sí, mi conducta me hablaba, pero la palabra dice, ya has sido lavado por Jesucristo. Jesucristo te justificó y te santificó. De esa manera Dios ha hecho su obra en mi vida. Entonces, ahora, ¿qué significa? Significa que Dios ha preparado un nuevo odre o no. Sí, ha preparado una nueva vasija. Y de ahí Dios ha establecido ¿a quién? Ha echado el vino. ¿Sí o no, verdad? ¿Quién es el vino? Cristo. Entonces Cristo se estableció. ¿Es verdad? Entonces Cristo vive en mí. ¿Es verdad o no es verdad? Esa manera. Entonces si Cristo vive, de esa manera Cristo puede encaminar mi vida. Amén. De esa manera puedo vivir esa nueva vida que Dios me ha dado. Esa nueva vida no es por mi característica, no es por mi fuerza, sino Dios ha formado de esa manera. Primeramente, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Quería sacar todo lo que había dentro de mí. ¿Me dejo entender? Quería descartar. Ah, tu vasija no sirve, ¿sí o no? Adán, tu vasija no sirve. Tu vasija tiene que ser desechado nada más. Tú solamente sirves para ser expuesto en el infierno nada más. ¿Es verdad? De esa manera. Luego Dios empezó a trabajar en mi vida y se estableció y me encaminó. Por esa razón hoy puedo estar en este lugar. Por la misericordia de Dios. Aún tal vez muchas ocasiones perdiendo tal vez o menospreciando la gracia de Dios, quiero encaminar otra vida. Dios a través de su palabra me sujeta. Pues por esa razón puedo agradecer. Puedo agradecer porque de verdad, si Dios no sujeta mi vida, automáticamente seré encaminado. ¿Sí? Por la ciencia. Automáticamente mi ciencia me engañará, automáticamente de esa manera viviré una vida tan corrupta nada más. De esa manera Dios está trabajando. De esa manera Dios está encaminando. Hermanos, Dios no nos dirigió de esa manera. ¿Para qué nos dirigió Dios? Para manifestar su obra, ¿sí o no? Una vasija nueva o un odre nuevo puede, un vino nuevo puede soportar o no. Ambos se conservan, dice. ¿Me dejo entender? Ambos se conservan. Si Cristo se estableció, entonces Cristo mismo conserva. Amén. Cristo mismo me conserva, Cristo mismo me dirige, Cristo mismo me encamina. Eso es la bendición tan grande que Dios ha preparado. Que esa bendición de Dios se estableció en nuestra vida es algo que no se puede comparar con nada. ¿Me dejo entender? No hay otra cosa. Pero en esa situación, ¿qué hace? Nuestro amigo nos quiere engañar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así de esa manera. ¿A dónde quiere llevar? Quiere desviar, ¿verdad? Quiere desviar. ¿A dónde quiere desviar? A otro lugar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros vivamos una vida corrupta. En San Juan, en San Marcos hemos leído San Marcos capítulo 2 está hablando sobre un hombre enfermo y 4 amigos, ¿verdad? Así, 4 amigos. Jesús llegó a ese lugar para compartir, para anunciar. En ese lugar Jesús estaba predicando, ¿no estaba predicando? En ese lugar Jesús estaba predicando la palabra del Señor. De repente habían 4 amigos y de esa manera esos 4 amigos, ¿qué hacen? En esos 4 amigos empiezan a pensar, ¿qué vamos a hacer con Rubén? ¿Qué hacemos? Ay, ¿qué hacemos? Sí, mira, mucho tiempo está enfermo, ¿sí o no, verdad? Mucho tiempo está enfermo, ¿qué hacemos con él? Entonces, ¿qué dicen? No, pero no hay solución. Entonces, ¿alguien qué dirá?
Pero ha llegado un hombre Jesús, ¿sí o no? Si le llevamos a ese Jesús puede ayudar a él. Entonces, de esa manera, ¿qué hicieron? Lo agarraron y llevaron. Cada uno tenía diferente tipo de opinión, pero por el bien de su amigo, ¿qué hicieron? Dejaron su razón y avanzaron, ¿sí? Entonces, llegando al lugar, ¿estaba lleno o no estaba lleno? Así como este lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, de esa manera estaba lleno, dice, no había espacio, o había espacio. No había espacio. Por esa razón, algunos, ¿qué dirán? Ah, ¿te das cuenta? En vano hemos venido, ¿sí o no? El enfermo, ¿qué dirá? ¿Para qué me han traído? Yo sabía que no había nada, ¿sí o no? Entonces, de esa manera, cada uno según su razón habla, expondría. Ah, ¿para qué hemos traído al amigo? Le hemos hecho perder el tiempo nada más. De repente alguien se levantó, ¿no? ¿Cómo dicen? Así, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué hizo? Ah, pero el techo, podemos subir al techo. Sí. ¿Al techo? ¿Estás loco? ¿Cómo podemos subir al techo? Claro, el techo. De esa manera, es la única oportunidad. ¿Es una locura o no es locura? Es una locura. Entonces, de esa manera, subiendo al enfermo al techo, y en el techo, de esa manera empezaron a abrir el techo, ¿no? No sabemos de qué material estaba hecho. Entonces, de esa manera abrieron el techo, y abriendo el techo, ¿qué hicieron? Con sogas, ¿verdad? De esa manera empezaron a bajar al enfermo, ¿verdad? De repente todos empezaron a mirar, ¿no? Así. Y de repente llegó Jesús. ¿Qué miró? ¿Al enfermo o a los amigos? Jesús, ¿a quién miró? Jesús los miró a los amigos. Vio, la fe en ellos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, por esa fe que tuvieron ellos, Jesús, ¿qué le dijo al paralítico? Sí, hijo, tus pecados te son perdonados. Así decía, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, de esa manera. Entonces, para todos los que estaban asistiendo en ese lugar, ¿era lógico o ilógico? ¿Cómo puede hablar este hombre así? ¿Verdad? ¿Quién se cree? ¿Cómo puede perdonar pecados este hombre? Se cree Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados, ¿sí o no? ¿Quién más puede perdonar pecados? Nadie más. ¿Cómo puede decir, te perdono tu pecado a este hombre? Empezaron, dice. Empezaron a cavilar, dice, ¿sí o no, verdad? Así, de esa manera empezaron a murmurar, ¿verdad? Empezaron a hablar. ¿Cómo puede perdonar pecado? ¿Tú crees? Ay, no, está mal ese hijo del carpintero. ¿Qué se cree? Se cree Dios ya, ¿sí o no? Así cada uno empezó a sacar. De esa manera Jesús empezó a conocer sus corazones, ¿o no? Sí, empezó. Jesús muy bien sabía. Cada uno según su razón tenía su criterio y exponía su criterio, su razón, tan obvio, ¿sí? Pero ¿alguien estaba feliz por este paralítico? ¿Alguien estaba contento? ¡Wow! Jesús le perdonó su pecado a ese paralítico, así. Todo el mundo esperaba, ¿qué esperaba? Que cuando ese hombre iba a llegar delante de Jesús, ese hombre por el toque automáticamente se iba a levantar y caminar, ¿sí o no? ¿Verdad? De esa manera tenían ese concepto. Pero Jesús, tus pecados te son perdonados. Así, de esa manera. Luego tanto ellos empezaron a hablar. Por esa razón Jesús habló. Por esa razón Jesucristo, ¿qué dijo? El versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Pregunta, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Hace la pregunta. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesucristo tiene el poder para perdonar pecado, ¿o no tiene poder? Sí, tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque es Dios mismo quien está en él. ¿Es verdad? Por eso se llama la Trinidad, ¿sí o no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿verdad? Entonces, de esa manera tiene el poder, tiene la potestad. Por esa razón, ¿qué hace? Hijo, tus pecados te son perdonados. Muchas personas no entendían. Muchas personas no podían comprender. Por esa razón, simplemente según su concepto, ellos exponían un criterio. Pero eso Jesucristo hablaba. Y al final, cuando este hombre fue sanado, de esa manera levantándose y de esa manera caminando, ¿cómo quedaron todos? El versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces todo su concepto, todo su criterio que ellos tenían, al ver que por la palabra este hombre se levantó y caminó, ¿alguien tenía alguna opinión? Todos quedaron callados, ¿verdad? Todos quedaron callados. Hermanos, nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas que poder exponer, pero sin tener discernimiento si es de Dios o no es de Dios, sino en base a nuestro criterio, nuestra razón. De esa manera vemos muchas cosas que no parecen de lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tan importante es nuestra razón que el corazón de Dios. Tan importante es nuestro valor que la palabra de Dios. De esa manera nosotros automáticamente descalificamos, sin poder entender el objetivo que tiene Dios en nuestra vida. Empezamos a cavilar, ¿sí o no? ¿Verdad? Empezamos a cavilar. Y de esa manera empezamos a hablar cosas que ni siquiera son coherentes. Y de esa manera al final simplemente nos quedamos en base a ese concepto. Dios, a través de su misericordia, ¿qué hace? Hace su obra como Él quiere hacer. Y de esa manera, ¿qué hace? Al final, ¿quién queda mal? Una persona con su criterio nada más. Dios quiere encaminarnos de una manera tan maravillosa, tan grandiosa. De esa manera, Dios, ¿qué quiere? Que nosotros avancemos simplemente. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros veamos simplemente qué es lo que Dios va a hacer. En nuestra vida constantemente se levantan diferentes tipos de conceptos. ¿Por qué se levantan diferentes tipos de conceptos? Es porque tan difícilmente nosotros podemos creer que el que nos está hablando viene de Dios. ¿Me dejo entender? Tan difícil podemos ver. Él es varón de Dios. Tan difícil podemos ver de esa manera, ¿sí o no? En lugar de ver que es varón de Dios, ¿qué vemos? Es el hijo del carpintero. ¿Me dejo entender? Es el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, ¿qué me puede enseñar a mí? ¿Sí o no? Él me puede, si hablaría del tema de lo que es carpintería, ya puedo escucharle. Pero ¿qué me puede hablar diciendo, cómo puede hablar tus pecados te son perdonados ese hombre? ¿Me dejo entender? ¿Qué puede hablar? Por esa razón, en lugar de nosotros ver que es el Dios que quiere trabajar en nuestra vida, que Dios quiere trabajar como en nuestro entorno, vemos al hombre. ¿Me dejo entender? Y cuando nosotros nos enfocamos al hombre, automáticamente, ¿qué hay? Empezamos a cuestionar. ¿Sí o no? No, ¿qué me puede enseñar él? ¿Sí o no? ¿Qué tiene? ¿Me dejo entender? ¿Quién pierde? ¿Dios pierde o el hombre pierde? El hombre pierde. ¿Me dejo entender? ¿Por qué pierde el hombre? Porque al final no puede ver cómo Dios está trabajando. ¿Me dejo entender? No puede glorificar.
¿Sí o no? En lugar de glorificar, ¿qué hace? Cavila, ¿verdad? Hace. En lugar de glorificar al Señor, cavila, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso. A ese punto es donde, ¿quién? Ya nuestro enemigo quiere llevarnos. ¿Me dejo entender? Siempre. Por eso en cada ocasión que hace, nos pone diferente tipo de obstáculo. ¿Me dejo entender? ¿Por qué razón tiene que hacer así? ¿Por qué tiene que ser así? Muy importante es aprender a discernir. ¿Me dejo entender? Muy importante aprender a discernir. ¿Estoy con Dios o estoy contra Dios? ¿Me dejo entender? Este paralítico que podía decir algo, ese paralítico. ¿Este hombre inválido podía opinar algo? No. Simplemente él pudo ver. ¿De verdad tú dices que mis pecados fueron perdonados? ¿De verdad mi pecado fue perdonado? Entonces de esa manera tan contento podría sentirse, ¿verdad? Y no solamente vio que su pecado fue perdonado, sino que también, levántate ahora, toma tu lecho y anda. No solamente Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Amén. Sí, eso ha sido lo fundamental. Más adelante, ¿qué es? Tu obstáculo, tu problema, para mí no es un problema. ¿Me dejo entender? Levántate, toma tu lecho, vete. ¿Me dejo entender? De esa manera Dios nos habla. No solamente he limpiado tu pecado, también tú tienes una enfermedad, tú tienes un problema, levántate, toma tu lecho y vete. Amén. De esa manera Dios quiere trabajar en nuestra vida, hermano. Por eso es muy importante conectar mi corazón con el corazón de Dios. ¿Quiénes no pueden ver la obra de Dios? Aquellos que viven cuestionando a Dios. Aún Dios hizo su obra. Aún Dios vino para limpiar el pecado del mundo, pero la sociedad, envanecido en su razón, no puede aceptar aquello que Dios hizo. Por esa causa, solamente ¿qué le toca? Solamente le toca, ¿qué hace? Capilar, ¿no? ¿Sí o no? Murmurar. ¿Pero qué? ¿Me dejo entender? Hace. Dios quiere trabajar. Por esa razón dejó su palabra. Por esa razón dejó la iglesia. Por esa razón dejó los siervos. Creamos la palabra. Amén. La palabra es 100% verdadera. Aún hoy yo puedo tener una opinión diferente. Si no dejo por la palabra esa opinión diferente, más adelante voy a ver la consecuencia hacia mi vida. ¿Me dejo entender? Más adelante voy a ver la consecuencia a mi vida, porque desprecio lo que Dios quiere hacer. ¿Me dejo entender? Por esa razón, muchos que cavilaban en esa oportunidad se quedaron con la boca abierta, ¿sí o no? Nunca hemos visto tal cosa. Claro, nunca he visto tal cosa. Pero Jesús estaba haciendo o no estaba haciendo. Jesús estaba haciendo. Dios estaba trabajando. Pero por cuestionar, por como ver algo diferente, tan difícil ellos podían disfrutar. ¿Quiénes disfrutaron? Ese paralítico, las personas que a un principio aceptaron, los 4 amigos podían disfrutar en gran manera. ¿No es verdad? Así de esa manera Dios trabajó. Hermanos, aún según nuestro concepto pareciera contrario, ¿sí o no? Pero Dios de esa manera está manifestando su obra. Amén. Aún muchas ocasiones que hemos visto, parece que la iglesia se va a caer. ¡Pum! ¿Sí o no? Pero la iglesia ¿de quién es? Sí, la iglesia de Dios. Dios estableció. Entonces, ¿quién sujeta? Dios sujeta. Amén. Entonces, de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir. Muchas personas que vieron que no me parece que la iglesia se fueron a otro lugar. ¿Me dejo entender? Dios no dejó. ¿Lo dejó destruir? No.
porque la iglesia no es del hombre, amén, es de Dios. Por esa razón, hasta ahora Dios nos permite poder vivir, hasta ahora Dios nos permite poder avanzar. Aunque muchas ocasiones parecía difícil, Dios ordenó nuestra vida. Dios ordenó la iglesia. Dios ordenó a los siervos. Amén. Y de esa manera nosotros hemos visto la gloria de Dios hasta ahora. Amén. De esa manera. Ahora Dios nos permite un lugar, ¿sí? Para adquirir, para comprar. De esa manera entonces avanzamos. Amén. De esa manera no sabemos de qué manera va a ser más adelante. Tal vez simplemente según nuestro punto de vista miramos, ¿no? Ay, pero este lugar, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Pero simplemente conectando nuestro corazón podemos ver más adelante cómo Dios va a hacerlo aquello. De esa manera nosotros mismos tendremos alegría, esperanza. Amén. Así de esa manera. Otros ¿cómo quedarán? Con la boca abierta, ¿no? Ay, yo nunca pensaba. ¿Me dejo entender? Entonces, muy importante. Ay, yo, ¿cuál de los dos tengo que ser? ¿En qué grupo quiero estar? ¿Me dejo entender? ¿En qué grupo quiero estar? ¿En el grupo de los que cavilan o en el grupo de los que ven y glorifican a Dios? ¿Me dejo entender? Aparentemente no hay nada, pero viendo cómo Dios ordena de esa manera, en nuestro corazón habrá gozo. Amén. De esa manera glorificaremos al Señor. Ahora vemos de una manera, ¿sí o no? Más adelante vamos a ver de otra manera. Antes nos veíamos de una manera, pero ahora nos vemos de otra manera. Amén. De esa manera Dios trabajó, no trabajó. De esa manera Dios trabajó. De esa manera Dios nos encaminó. ¿Por qué razón? Por la promesa que Dios estableció en el corazón de su siervo. Aquella promesa: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por esa promesa nosotros estamos en este lugar. Por esa promesa nosotros podemos ver y testificar la obra del Señor. De esa manera vivamos con un corazón tan agradecido delante de Dios, alabando y glorificando en cada momento. Así de esa manera vemos cómo Dios va a trabajar en la vida, en nuestra vida y en la vida de los siervos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. De verdad, en gran manera tú has encaminado nuestra vida. Aún nosotros no entendíamos, pero por medio de tu misericordia nos llamaste, nos santificaste, nos limpiaste y de esta manera nos permitiste ser hijos tuyos, Padre. Aún teníamos nuestra ciencia, pero vimos que nuestra ciencia solamente nos desviaba de tu propósito. Y de esta forma, Padre, hoy, a través de la palabra, a través de la fe, podemos ver un panorama diferente en nuestra vida. Antes jamás pensamos que podríamos llegar a ese lugar, pero por medio de tu sacrificio en la cruz hemos llegado a tener aquel valor en nuestra vida. Bendiga la vida de mis hermanos, hermanas. Juntos permítanos ver tu gloria. De esta manera encamine, Padre, nuestra vida en cada momento. Bendiga, Señor, su fuente laboral de mis hermanos, su estudio, su familia, y juntos permítanos avanzar en este camino del Evangelio. Así, al igual que este hombre paralítico, era imposible que podía caminar. Aún sus amigos le llevaron al lugar. Al final, Dios trabajó por medio de su palabra. Aunque muchos cuestionaban, Jesucristo hizo su obra conforme al amor que fue establecido, Padre. Aún en nuestra vida, para muchos fuera tal vez una ilusión o absurdo la vida de fe, pero Padre, de esta manera tú estás trabajando y nos permites alabar y glorificar tu nombre. Bendiga la vida de mis hermanos, guarde su retorno a sus hogares y juntos permítanos ver tu gloria en cada evento que tú estás preparando. Este tiempo tenemos esta actividad. El próximo mes llegará tu siervo, el pastor Emmanuel Kim.
permítanos un lugar para poder preparar y en ese lugar se pueda anunciar el Evangelio. Dejamos en tus manos, así encomendamos todas las necesidades, orando en el nombre de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.